Perfecto. Entonces, voy a compartir con ustedes nuestra enseñanza del día de hoy. Seguimos con las biografías de profetas y en este caso, ¿sí? Tengo el gusto de compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes acerca de Débora, ¿sí? De Débora. Entonces, les pido que por favor tengan ahí sus textos bíblicos. Vamos a estar centrándonos en el libro de Jueces, ¿sí? Tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5 que es donde principalmente, bueno, no donde principalmente, sino que específicamente donde encontramos el relato acerca de esta persona. Entonces, vamos a poder ver algunas características importantes de esta profeta, ¿sí? Cómo es que es presentada, qué nos muestran acerca de ella, para poder dialogar, pues sí, obviamente también saber qué podemos, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Sí? Principalmente, ¿qué podemos aprender? Yo también voy a tener aquí, permítanme solo un momento, se me hace más fácil tenerla aquí en digital. Perfecto. Jueces, vamos a estar entre el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿ok? Muy bien. Entonces, Débora, específicamente en Jueces 4 del 4 al 5 nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Y los israelitas iban hasta ella en busca de justicia, ¿no? Entonces vemos de entrada, nos la presentan con todos los atributos o reconocimientos que tenía la figura de esta mujer, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Débora. Entonces, ahora vamos a ver ciertas cosas importantes, lo que nos dice la narrativa en cuanto a este personaje, Débora. ¿Ok? ¿Vimos? Aquí. Hay que tener, primeramente, vamos a ver este contexto de por qué se da la presencia de esta mujer, ¿no? Y por qué incluso está presentada, como les digo, de esta manera tan específica y de entrada, por decirlo así, ¿no? Que nos presenta eh, las características y cuáles eran las situaciones en las que ella se movía. Entonces, se da el surgimiento de este personaje en medio de una situación conflictiva. ¿Sí? Hay una situación conflictiva, que se dice que durante el siglo XII antes de Cristo había el rey Javín, ¿no? Y este rey, obviamente, como en aquellos tiempos, eh, un rey se mostraba su fortaleza, ¿no? Mostraba cuán grande, cuán poderoso era, acorde a las extensiones y murallas de su reino. Entonces, este rey decidió expandir sus fronteras. Y para eso, ¿qué fue lo que hizo? Pues obviamente que lleva a confrontar o apoderarse de tierras, ¿no? Entonces empezó a apropiarse del territorio de donde se encontraban las tribus de Israel, ¿no? Que en su momento tuvimos nuestra bonita enseñanzas acerca de estas tribus. Y aquí es donde yo les voy a pedir que vayamos sobre el texto. Si usted ya tiene ahí su texto en Jueces 4, por favor, alguien que me ayude leyendo qué nos dice el versículo 1 al 3. A ver, encontré Yuricita. Por favor. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es la Reina Valera, por si acaso, Yuricita, ¿sí? Sí, Y gracias. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en a ver, Paroset Joroset Goí. Goín. Ujú. Listo. El Ah, ese 3, tres era, sí, ¿no? ajá, sí, por Entonces los favor. hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por varios años, por Oh, 20 años. por 20 años. Ok, entonces esta era la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Sí, estaba este rey Javín, acuérdense del nombre de su comandante, Císara, porque también se lo va a mencionar más adelante. Sí, entonces estaba, dice ya, por 20 años oprimiendo cruelmente a los hijos de Israel, ¿no? Entonces había sido ya una situación bastante conflictiva, incluso
el texto nos da este número como para que nos hagamos, obviamente en un sentido figurativo, de 900 carros errando. Entonces, imaginemos la fortaleza que tenían, ¿no? Entonces, dentro de estas situaciones que vivía este pueblo, pues entonces habían saqueos, los oprimían, y en medio de esta situación es que surge nuestro personaje, ¿sí? Que es Débora, ¿no? Y como les mencionaba, su historia se encuentra narrada dentro del libro de Jueces, específicamente en el capítulo 4, ¿sí? Y en el capítulo 5. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones o muestras que nos da el texto sobre la presencia de Débora y su papel dentro de esta situación? Es que justamente en el 4, como ustedes pueden ver, es una prosa, es un relato, ¿no? Muestra los acontecimientos, nos dice qué pasó, pero si nos saltamos al capítulo 5, en cambio, ahí usted va a ver que incluso dice Cántico de Débora y Barak, ¿no? En el capítulo 5, ese es el título que tiene, y esto es más en forma de un poema, ¿sí? Hay rima, es como una forma, contar los mismos acontecimientos, pero de una forma diferente, en un estilo poético, ¿no? Como en un estilo más vamos a decirlo así, más artístico si lo queremos ver, ¿no? Una forma diferente, pero son ambos hechos, contados desde diferentes estructuras literarias, que sería en este caso, ¿no? Entonces, en medio de este acontecer, sí, de esta situación en que el pueblo, como dice el texto, ya clamó a Jehová, no le dice el Señor, ya, ¿no? Estamos siendo oprimidos, nos están quitando nuestras tierras, están matando a nuestra gente, estamos sobre una situación muy cruel, nos oprimen mucho. Obviamente esto tenía una consecuencia, ¿no? Porque el texto empieza diciendo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, ¿no? Entonces surge toda esta situación conflictiva alrededor del pueblo, ¿no? Y entonces se presenta Débora, este personaje. Vamos entonces a ver qué nos dice el texto acerca de ella. ¿Ok? Bien, es presentada de entrada, así como leímos, les leí en el versículo introductorio, no en el versículo de Jueces 4:4, ¿sí? Esta mujer es presentada como esposa, ¿sí? Como juez, incluso poetisa. ¿Por qué? Porque justamente está la situación del cántico que les mencionaba en Jueces 5, libertadora, es una estratega militar. ¿Por qué? Porque justamente dentro de estas situaciones de ser juez, vamos a ver, tenían ciertas vamos a decirlo así, funciones que debían hacer, ¿no? Y entonces, y también como profetiza, ¿no? Entonces, imagínense, de entrada nos muestra todo un currículum bastante interesante. ¿Y por qué también bastante interesante? Porque es acerca de una mujer en aquel tiempo y en aquel contexto, ¿no? Que como quizás hemos dialogado en varias ocasiones, no había esa representatividad para la figura femenina, ¿no? Entonces, aquí se destaca todas estas características que conformaban a Débora, ¿sí? Y hay algo interesante en cuanto a su nombre. Hay algo interesante en cuanto a su nombre, que es que en hebreo Débora significa realmente abeja, pero, pero, también significa la que habla. ¿Por qué? Porque viene su nombre desde la raíz dabar, y dabar significa hablar. Entonces también está la que habla. Y el doctor Ariel Álvarez tiene un texto, de eso es lo que les estoy compartiendo, que encontré su texto, tiene un texto muy interesante, donde justamente habla sobre la particularidad de esta profetisa, ¿no? Y entonces dice que hay mayor relación o tiene un mejor sentido, ¿sí? Este segundo significado, por decirlo así, que podemos encontrar en cuanto al nombre de Débora, ¿sí? De la que habla. ¿Por qué? Porque justamente es lo que describe la misión de esta mujer, que es por lo que mayormente se destaca su figura, porque justamente mediante su hablar de ser esa emisora del mensaje divino, ¿sí? Fue que logró guiar al pueblo de Israel a ser liberto de esta opresión que, como dice el texto, ya tenían viviendo 20 años, ¿no? Entonces, por eso nos dice que la que habla, al tomar justamente esta raíz, le da mayor sentido a su nombre por la función representativa como profetisa, que es lo que estamos destacando, de esta mujer, ¿no? Entonces, tenemos estos datos interesantes acerca de Débora.
Ahora bien, destacando justamente esto, ¿no? Dentro de sus aspectos vivenciales, de las cosas que podemos destacar de ella, ¿sí? Profetiza, la Biblia, ¿sí? Justamente leo nuevamente, ¿no? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, el versículo 4 que leímos al principio, profetiza. De entrada la presenta como lo que era una representante de la voz de Dios, ¿no? Alguien que, como hemos mencionado en varias ocasiones, los profetas que se encargaban recibían el mensaje divino, ¿sí? Y lo transmitían a las personas, ¿no? ¿Qué más nos dice el texto? Que era esposa, ¿sí? Se menciona el nombre, ¿no? De su esposo, de su marido, que era Lapidó. En cuanto a él, en realidad no hay mayor información en el texto, ni tampoco se da mención de que si ellos formaron una familia como tal, si tuvieron descendencia, no, no hay, pero menciona que esta era esposa de Lapidó, ¿no? Y que pues ya tenía un compromiso delante de Dios también, ¿no? Entonces, tenía este papel de ser esposa. Y además de eso, sí, era jueza, dice. Eh, Permítanme aquí. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, ¿no? Como en aquel tiempo, ¿sí? No había un rey en Israel, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de todo el convivir, dentro de toda la comunidad, surgían líderes de manera espontánea, personas que eran llamadas, se ponían al frente del pueblo para poder dirigirlos. Dentro de estas personas que surgían, sí, pues estaban los jueces. En este caso, Débora había surgido como una líder dentro de este, ¿no? Había sido distinguida como una jueza. ¿Y qué pasaba con los jueces en ese momento? ¿Cuáles eran dentro de sus situaciones específicas que tenían que vamos a decir, que abordar o que realizar? Cuando había tiempos de paz, ¿sí? Ellos tenían que mediar los conflictos internos, los conflictos del pueblo, los desacuerdos que tenían, alguna situación quizás por sus tierras, bueno, cosas cotidianas que surgían en el contexto. Entonces los jueces se podría decir que de alguna forma eran como los consejeros, los guías, que trataban de mantener la armonía del pueblo. Pero en tiempos de guerra, por eso en el inicio voy a retroceder un poquito, ¿no? Una estratega militar. ¿Por qué esto? Porque además, ¿sí? Los jueces, ¿sí? En tiempo de guerra tenían también la responsabilidad, vamos a decirlo así, o tenían el cargo de organizar al pueblo, ¿no? Como ellos eran los consejeros, los que cuidaban, los que veían sus conflictos internos, pues también tenían esto de organizar al pueblo. ¿Para qué? Para combatir al enemigo, ¿no? Entonces aquí vemos tres cosas importantes en cuanto a esta mujer. Como profetisa, aquella que hablaba el mensaje divino, también se la presenta como esposo, aunque no hay mayores detalles al respecto, y como jueza. ¿Sí? Como jueza. Entonces, imagínense solo con describir esto, cuál era la representatividad de esta mujer, ¿no? Y justamente por esas características es que destaca en este momento de este conflicto que estaba viviendo el pueblo, de opresión por el rey Javín y uno de sus comandantes que es Císara, que también se lo menciona mucho en el texto. Entonces, bien, vamos a centrarnos en estas dos características, que es lo que mayormente el texto nos brinda información. Ella como jueza y como profetisa. Hay algo interesante acerca de Débora porque es de bueno, me atrevo a decir que la única que como siendo jueza, no solo sabía que debía animar al pueblo en un momento de conflicto exterior, o sea, con enemigos y todo lo demás, sino que el texto destaca, y esto es muy, muy bonito de tomar en cuenta, el texto destaca en el versículo mismo 4:5, perdón, en el capítulo 4, versículo 5, ¿no? Dice, describe lo de la palmera, ¿no? Y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ram y Betel en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces era alguien que tenía
o se dedicaba realmente a ese cuidado cotidiano de la gente. No quizás por ser jueza, ella pensó que solamente debía encargarse de cosas meramente, por decirlo así, ¿no? Que sean de relevancia por su cargo, ¿no? Sino que ella cumplió su papel como tal, como jueza, lo demuestra el texto, que estaba ahí, atenta, bajo aquella palmera, dispuesta a que se acercaran para que pueda hacer algún tipo de deliberación o algún tipo de guía ante los conflictos que tenía la gente. Entonces, desde ya se ve que como jueza tenía también ese corazón de cuidado hacia los demás, ¿no? Constantemente estaba ahí, al tanto de las diferentes dificultades y las atendía, ¿no? Y como dice también, como digo, esto lo estoy tomando de Ariel Álvarez, él dice, ahí tenía un pequeño despacho, ¿no? Así, yendo a la figura que tenemos, ¿no? Y su despacho era, como dice el texto, en las montañas de Efraín. Sí, su oficina era una palmera, ¿no? Que es llamada, incluso en el mismo texto dice, la palmera de Débora, ¿no? Se le llamaba así porque era el lugar donde ella constantemente tenía las reuniones con el pueblo, con los que se acercaran del pueblo para lidiar o para ayudarles a lidiar con los conflictos que ella tenía, ¿no? Entonces podemos ver esta gente y llegaba para resolver sus disputas o rencillas que tenían entre ellos. Entonces había o se notaba, ¿sí? Cómo cumplía con esta función a cabalidad de ese cuidado, de guía del pueblo, ¿no? Y entonces, en ese mismo sentido, ahora en el sentido de profetiza, hay algo importante que se escucha la voz de Débora. No solo la mención, sino que el texto también deja que se escuchen, que se lean su voz. Y obviamente esa voz era de parte de Dios, como profetiza mismo. Entonces vamos a ir a Jueces 4, ustedes que me están ahí acompañando. Y vamos a identificar esta primera profecía de Débora. Vamos a Jueces 4 del 6 al 7. Quien lo tenga, por favor, que lo pueda leer. ¿Qué nos dice Jueces 4 del 6 al 7? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Que me ayude, por favor. Jueces 4 del 6 al 7. Yo lo leo, Yuri. Por favor. Ok. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y le entregaré en tus manos. Gracias, Maggie. Y entonces aquí vemos esas primeras expresiones de Débora. Y entonces donde se da esta primera profecía, esta voz, este mensaje de parte de Dios, ¿no? Y entonces se lo llama a Barak, ¿no es cierto? Y entonces le dice, el Señor te ha dicho esto, ¿no? Y obviamente, como podemos pensar aquí, ¿no? Esto no fue como algo que bueno, no, no es que no fue, realmente fue algo que tomó por sorpresa a Barak, ¿no? Porque él escucha un mensaje que realmente puede ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a recordar lo que decía el versículo 3, ¿no? Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, aquí está hablando de justamente este jefe del ejército del rey Jabín, de Císara, tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces Barak era consciente, ¿sí? Era consciente de aquel poder que tenía este ejército, ¿no? Y a cualquiera de nosotros, si nos hubieran llamado a decirnos esto, aunque nos hubieran dicho en primera instancia que era de parte de Dios, quizás hubiéramos pensado lo mismo que Barak, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Con semejante ejército, de tantos años de opresión, ¿cómo voy a enfrentarme? ¿No? Y entonces, pero sucede algo interesante, sucede algo muy interesante que nos dice el texto. Barak, de una u otra forma, a pesar de que quizás también, como les digo, nos atrevemos a suponer que pudo sentirse contrariado tal vez con la noticia que le habían dado, pero él confía en Débora y en justamente lo que le estaba diciendo de parte de Dios. Pero él le responde con una pregunta, ¿no? Él le responde, mejor dicho, dándole una,
una situación de condición, vamos a decirlo así. Y justamente lo encontramos en el 4:8, a continuación. ¿Qué dice? Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. ¿No? Entonces le da esta respuesta a Débora. Y aquí hay algo interesante frente a esta respuesta, porque muchos piensan que esta respuesta fue como una señal de Barak, de su duda, ¿no? De ese temor, que sí, quizás da para inclinarse, ¿sí? Hacia esa situación de pensar que realmente sintió tanto miedo, tanto miedo a lo que estaba pasando, que entonces le dijo, o sea, si no me vas a acompañar, no cuentes conmigo para esta situación, ¿no? Pero hay algo interesante que rescatar aquí y es que justamente, perdón, nos mencionan que fue algo legítimo la condición, vamos a poner así, que Barak le dijo a Débora ante esto que le estaba mencionando de parte de Dios. Porque si él quería consultar justamente acerca de en qué momento era el apropiado para accionar en la batalla, y si quería consultarlo con Dios, ¿quién era esa manera a través del cual, o cuál era ese medio, vamos a ponerlo así, a través del cual él obtendría una respuesta certera? Pues era a través de Débora. ¿Por qué? Porque ella era la profetisa. ¿Sí? Y aquí se destaca justamente cuán importante era Débora en ese momento, vamos a centrarnos en este momento en su papel de profeta de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, necesitaba que Débora estuviera ahí para poder escuchar esa voz de Dios, que le dijera ese momento preciso para poder accionar conforme a lo que el Señor le pedía, ¿no? Y si avanzamos un poco, alguien que tenga ahí, Jueces 4:9, ¿qué nos dice? Vamos a ver, ¿qué respuesta nos da? Jueces 4:9. Escuchemos nuevamente a Débora. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Sí, Puedo leer ¿no? yo, profe Yuri. Por favor. Dice el versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Ok, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque aquí vemos en primera instancia una segunda profecía de parte de Débora, ¿no? Este anuncio. Entonces, voy a ir contigo, le dice, pero tienes que ser consciente que la gloria no será tuya, ¿no? No será suya, sino de una mujer. Ya vamos a saber por qué también se destaca esta parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo interesante, ¿no? Está primero esta situación que le dice, ¿no? Débora en su primera profecía, el Señor te ha dicho que vayas y hagas esto, ¿no? Y entonces te va a dar a Císara. Luego le dice, la victoria va a venir por parte de una mujer, ¿no? Pero vamos a ver cómo esto va tomando forma en el transcurso, ¿no? Y entonces viene ese momento, ¿no? Ese momento tan importante y tan representativo de esta nueva liberación del pueblo, ¿no? Entonces, una vez que se da este diálogo, ¿no? Que se da esta situación de este diálogo entre Débora y Barak, de este anuncio de parte de Dios, ¿no? Entonces, el texto nos dice que Débora fue con Barak hacia el monte Tabor, que era donde se tenían que encontrar, para justamente encontrarse con estos de la tribu de Neftalí, que nos menciona el texto, ¿sí? Donde pues ellos se unirían para la batalla, ¿no? Y esperar. Obviamente no fue desconocido para el rey Javín, ¿no? Que ya los israelitas estaban tomando cuerpo, ¿no? Para enfrentarlo después de tantas situaciones. Y entonces Císara, el comandante, convoca el ejército, ¿no? Al pie de Monte Carmelo y lo prepara para el enfrentamiento. O sea, también ya ambos grupos estaban listos. Y entonces nos dice en el texto 13, perdón, en el versículo 13, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo con él estaba, que con él estaba, perdón, desde Haroset Goín hasta el arroyo de Sijón, ¿no? Entonces se presentó
esta situación. Permítanme que aquí veo. Ah, ok, perdón, listo. Aquí creo que va a ser mejor. ¿Sí? Ahí se me escucha quizás un poco más fuerte. ¿Sí? Espero que sí. Perfecto, ya muy bien. Entonces, ¿sí? Estaban listos ya los dos grupos, estaban listos para iniciar con la batalla y es entonces aquí donde se da una tercera profecía de parte de Débora, justamente en el versículo siguiente, Jueces 4:14. Entonces Débora dijo a Barak, ¿no? Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. ¿Sí? Entonces hay algo interesante porque aquí es como, les voy a seguir leyendo, perdón, les voy a seguir leyendo lo que pasa, ¿no? Después dice, el versículo 15. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. ¿Y por qué digo que es algo interesante? Porque como que no desarrolla la batalla completa, no decir, bueno, y sacaron sus espadas y empezó, no, sino que el texto inmediatamente dice, y Jehová quebrantó a Císara. ¿Sí? Entonces pasó algo ahí es como que se da un brinco, ¿no? Es como que están yendo y de repente ¡puf! Ya Císara está quebrantado completamente, ¿no? Ocurre algo en ese espacio, ¿sí? Que llevó a que Císara se quebrara. Imagínense, el texto dice que venía con sus 900 carros, que venía con todo el pueblo que estaba, ¿sí? Y se iba a enfrentar. Y el lugar donde estaba, como se dice, era como un lugar como arenoso, ¿no? Este lugar entonces era justamente apropiado para Císara, este territorio, porque sus carros iban a tener la facilidad de llegar y arrasar con todo. Pero entonces hay justamente una aclaración que lleva a tener un poco mayor amplia la visión en cuanto a qué ocurrió y está en Jueces 5. Sí, Jueces 5 específicamente los versículos 20 al 21. Lo voy a compartir con ustedes. Y es interesante porque dicen así. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sihón, el antiguo torrente. El torrente de Sihón marcha, oh alma mía, con poder. Tomando en consideración lo que dice justamente el cántico de Débora, hacen un análisis acerca de esto, del texto, ¿no? Para poder comprender qué fue eso, ¿no? Tan fuerte que, como dice el texto, quebrantó a Císara inmediatamente, ¿no? Entonces, se dice que lo que pasó puede haber sido lo siguiente, perdón, ¿sí? Eh, por lo que menciona el texto, se llega a tener esta idea de que aquel día hubo una tormenta. Y esta tormenta, por eso, y pelearon las estrellas y surgió todo esto, ¿por qué? Porque esa tormenta provocó que se desbordara el río cerca que estaban. Y entonces esto inundó el valle. Al hacer esto, obviamente, agua, tierra que parece, como decía ahí, arcilla, ¿no? Entonces se hizo lodo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como un lodo. ¿Y esto qué hizo? Pues justamente que esa ventaja que tenía en su momento Císara con su ejército se volviera su desventaja. ¿Por qué? Porque los carros ya no pudieron avanzar, se estancaron. ¿Sí? Y entonces así fue que Barat aprovechó esta situación y pudo entonces acabar con Císara, como justamente nos evidencia 4:16, ¿no? Mas Barat siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta que no quedara ni uno. ¿No? Y aquí es algo interesante porque menciona el ejército, pero nos decía el texto que Císara huyó, ¿no? Entonces imagínense cuánto habrá sido la situación, ¿no? De este hombre que tenía carros, pero la situación fue tan caótica que sus mismos carros no le sirvieron y tuvo que huir corriendo del lugar. Y aquí vamos a ver cómo se cumple una de las situaciones, una de las profecías también que Débora le manifestó, que caería a manos de una mujer, Císara específicamente.
Y aquí les voy a continuar leyendo. Bueno, ya leí el 16, voy a continuar del 17 al 22 para entender qué sucedió con Císara y cómo se cumple esta profecía. En el capítulo 4 estamos. Vamos al versículo 17. Dice el texto: y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Berceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: estate en la puerta de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en la mano, se lo acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con estaca por la sien. ¿No? Entonces a esto se refería una de las profecías, ¿no? Que decía que había una mano de mujer interviniendo también en esta situación de batalla. Obviamente todo esto direccionado bajo esa voz de Dios. Entonces así se da esta situación. Y se da obviamente pues esta liberación del pueblo. No, bueno, y culmino, no voy a culminarles el versículo. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y obviamente se dio esta liberación de opresión. Y hay algo interesante porque, como les decía, tenemos dos versiones de esta situación. Esta que les he mostrado es esa versión en prosa, pero también está la versión del cántico. Y hay un dato importante acerca del cántico, porque obviamente también nos trata de mostrar lo mismo, pero me parece interesante este dato que el doctor Ariel Álvarez menciona acerca de ello, y es que luego de que se da esta victoria, obviamente de parte de Dios, dada a su pueblo, ¿no? Entonces, Débora entona un cántico, ¿no? Que está justamente en Jueces 5. Pero el texto, si nosotros vamos a Jueces 5, ¿no? Como les mencionaba, ¿sí? Dice cántico de Débora y de Barak, ¿no? Menciona a ambos dentro del cántico. Y es porque incluso el 5.1 dice lo siguiente: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, ¿no? Y empieza a relatar toda la situación. Y es interesante y me parece importante poder destacar esto porque el verbo cantar que se encuentra ahí en hebreo, sí, está en singular y femenino. Sí, y está ahí en hebreo, está en su texto original, está en singular y femenino. Entonces, esto indica que si está en singular y si está en femenino, quien cantó originalmente solo fue Débora, ¿no? Y de ahí, pues entonces viene esta situación que como quizás dialogado en varias ocasiones, que algún escriba después, justamente por esta situación, de que ella, como les decía, es impresionante cómo la presenta Débora el texto, de entrada diciendo que era esposa, que era jueza, que era profetisa, ¿no? Entonces, eso es algo que destaca muchísimo, ¿no? Entonces, quizás para, de alguna forma, poner esto de algo más aceptable, ¿no? ¿no? Entonces se puede decir que le agregaron y Barak, ¿no? Entonces por eso está este cántico, ¿no? Y es un dato bastante interesante, cuando lo leí me pareció muy, muy interesante, ¿no? Cómo se da esto, pero igual, ¿sí? No se puede, ¿no? Con esto poner por menos todo lo que esta mujer hizo durante este proceso, ¿no? Y cómo surgió en una situación tan conflictiva, ¿no? Y entonces hay este cántico de Débora, ¿no? Por eso yo solo le puse cántico de Débora, pero si usted va aquí al texto, le dice, va a decir cántico de Débora y Barak, ¿no? Pero ahí está este dato importante en cuanto a la participación de esta mujer. Entonces, ¿qué podemos aprender de Débora? ¿Qué podemos destacar de la vida de esta mujer? Y una es que justamente un liderazgo no depende del género, ¿no?
y creo que lo destaca muy bien, sino justamente surge, sí, ese liderazgo que transforma, ese liderazgo que acompaña, ese liderazgo que dirige de forma apropiada, surge del llamado de Dios. ¿Sí? Lo que predomina sobre el liderazgo de una persona, indiferentemente de si es varón o si es mujer, pues es justamente ese llamado de Dios. Débora fue jueza, fue profetisa, como les decía, en un contexto donde la mujer no era complejo que surgiera algún cargo de autoría. Entonces, Dios justamente nos enseña que Él llama y Él capacita, ¿no? Él llama y Él capacita, Él da las posibilidades, Él abre los caminos, ¿no? Cuando tiene un llamado específico para alguien. Sí, entonces, y es tan bonito porque quizás aquí recordando las palabras de la pastora en el culto del domingo pasado, ella decía, eso tan hermoso de parte de Dios es que Él no veía esta estructura, ¿no? Él para elegir a alguien, Él para decir, este es, ve el corazón. ¿Sí? Ve ese interior de la persona. Entonces, el liderazgo no depende de un género y de situaciones físicas que podamos nosotros determinar. Nosotros sí, a veces nos llevamos por imágenes, ¿no? Pero Dios llama. Él llama, él capacita, él dirige, ¿no? En toda la situación. También aprendemos a través de Débora que es importante escuchar la voz de Dios antes de actuar. ¿Sí? Débora lideró obviamente por ese llamado de parte de Dios, ¿no? Porque recibía la dirección de Dios y porque transmitía la palabra de Dios. No era profetisa, era aquella que transmitía el mensaje divino. Y justamente nosotros, esto nos recuerda, ¿sí? Que toda decisión, toda situación, toda dirección que vayamos a tomar, debe nacer de esa comunión con el Señor, de dialogar con Él, de ser, necesito que tú seas quien direccione todo, ¿no? Y no solamente de esas estrategias que nosotros humanamente podamos realizar. Entonces, siempre poner en manos de Dios nuestras decisiones y destapar nuestros oídos, hablando de manera figurativa, para escuchar su voz y que sea justamente su voz la que nos direccione, ¿sí? También nos enseña a liderar con humildad y servicio, ¿sí? Como les dije, ella fue jueza. Si era jueza es porque la gente vio en ella algo para ponerla como una líder en ese momento, ¿no? Y es tan bonito porque Débora es presentada como madre de Israel, ¿sí? Débora es presentada como madre, justamente en el cántico, en Jueces 5:7, voy a leerlo. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel, ¿no? Justamente como les decía, prestemos atención a eso de que ella, a más de quizás tener que organizar a la gente para la batalla, también se dedicó al cuidado de la gente, ¿no? Y justamente nos recuerda que el liderazgo es cuidar, no dominar, sino cuidar, escuchar, disponerse a guardar, ¿no? Así como una madre de Israel. Obviamente, atribuir la gloria a Dios. Después de haber tenido la victoria, Débora entonó un cántico donde exalta a Dios, ¿no? Muestra que Él fue el que dio el triunfo. ¿No? Todos nuestros logros deben siempre apuntar hacia esa gloria de Dios. ¿Sí? Todos nuestros triunfos deben apuntar hacia la gloria de Dios. Y hay algo aquí que copié textualmente del texto donde les digo, puedo obtener todas estas enseñanzas. Y es que Débora nos enseña, sí, el doctor Ariel Álvarez dice lo siguiente, que todos podemos hacer algo para disminuir el dolor que nos rodea. Como les decía, Débora se acercaban la gente a pedirle orientación porque sabía que era Dios quien nos hablaba. Y como dice el doctor, Dios no nos pide que despleguemos grandes hazañas, ¿no? Como toda esta situación conflictiva en la que vivió Débora, ni que emprendamos acciones intrépidas. Cuando un dolor punza a alguien, ayudar a aliviarlo ya es una tarea grandiosa. Así que cuando sepamos de que alguien de nuestros hermanos, de esos que se nos acercan, nos cuenta sus aflicciones, Dios no nos pide que nos lancemos de un paracaídas o que hagamos algún tipo de situación, sino que
que realmente sintamos esa, que ya podamos sentir esa empatía, que podamos brindarle algún consuelo, ya es aliviarlo mucho por lo que está pasando. Entonces poder tener ese, como les decía, eso como madre, ¿no? Poder cuidarlos, poder arroparlos, poder hacerles sentir que Dios está, que Dios va a actuar en los momentos apropiados y les va a brindar esperanza. Y para poder concluir justamente dentro de este cántico de Débora, en el cierre, pues es 5:31 en la parte ya final, dice, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Que realmente amemos a Dios, que realmente podamos ser ese sol, pero ese sol que ilumina a los demás, ese sol que brinda luz en medio de la oscuridad, ese sol que brinda calor cuando alguien está con frío, ese sol que reanima la energía de alguien, ese sol que resplandece mostrando justamente que la gloria de Dios, que podamos ser eso, ¿no? Que podamos hacer esos que aman y que resplandecen para la gloria de Dios. ¿Sí? Muy bien, voy a ponerle aquí pausa.